Buenas tardes, queridos amigos, y feliz Día Nacional de la Cerveza, que se conmemora hoy y que espero que ustedes lo compartan con nosotros, brindando por nosotros y nosotros brindando por ustedes. Cerveza que no solamente es la artesanal, sino que la cerveza inclusive tiene orígenes preincaicos, pero no me voy a referir a eso porque esos son mis trabajos de antropología. Sí me voy a referir a lo siguiente, que fue una hermosa sorpresa que tuve el día de ayer en el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, donde asistí a la presentación de un libro de un jovencísimo autor que fue presentado nada menos que por Umberto Podetti, un bronce del pensamiento nacional, un hombre de una trayectoria fenomenal, y por nuestro secretario Pablo Vázquez. Afortunadamente lo pude capturar al autor del libro, que es nada menos. Me quedé toda la noche leyéndolo, es un trabajo medular y a Dios gracias lo tengo acá. Es un hombre que nació en 1987, es decir, 5 años después de la guerra. Ay, Daniel, vos tenés una escandalosa juventud y a pesar de ello ya una impresionante trayectoria sindical, en un sindicato del cual nos vas a hablar ahora. Profesional, sos un colega porque vos sos doctor en historia y creo no, es así, la tesis tuya estaba basada respecto a algo que tiene tanta actualidad en este momento como es la encíclica Laudato Si a la que te vas a referir. Entonces yo te voy a pedir, querido Daniel Mayorano, en primer lugar, que nos digas quién sos. Segundo lugar, cuál es tu actividad actual y cómo empezaste esta actividad gremial que es tan importante, que hombres jóvenes como vos la lleven, porque es necesario que los trabajadores y que sean los sectores verdaderamente que movilizan la economía y la sociedad vuelvan a tomar protagonismo, dado que en este momento estamos en manos de tipos que manejan planillas de Excel, que vienen, completamente disociados de la realidad. Y después que nos hable del libro. Bienvenido, Daniel. Presentate ante todos nosotros, por favor. Buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Muy orgulloso de estar acá. Y bueno, comienzo a describir un poquito cómo llegué a la actividad sindical. Como todos, llegamos a partir de una necesidad, de derechos que no se están cumpliendo en ese momento. Trabajo en una empresa farmacéutica, una cadena farmacéutica, y en ese momento hay unas cuestiones que teníamos que empezar a discutir con la empresa, cosas que como pueden ser el salario, jornadas laborales, entre todas esas cuestiones que la empresa no quería ponerse de alguna manera a conversar con los compañeros, con los trabajadores. Bueno, fue así que acudimos con un grupo de compañeros al Sindicato de Empleados de Comercio y ahí surgió la posibilidad de ser delegado gremial. Se realizaron las elecciones, cosa que la empresa no quería. Trató de todas formas de voltear la elección, despidiendo a 2 compañeros que después pudimos reincorporar, y aún así, con los miedos que esto genera la organización. Vos fuiste electo en elecciones. Exactamente. Y después reincorporaste a los compañeros. Y después se reincorporaron a los compañeros. Vale, sí. Y bueno, ahí la empresa entendió que la organización sindical no viene a ponerle palos en la rueda a la empresa, sino a organizar lo que es el trabajo y a reclamar por los derechos que están adquiridos hace tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera fue que empecé a militar en el Sindicato de Empleados de Comercio y comencé a estar activamente en la actividad sindical, yendo a plenarios en la CGT, y bueno, y así fue
que de alguna manera nos llegó la encíclica Laudato Si a mis manos y a manos de otros compañeros, y comenzamos a leerla y a estudiarla. Pero con respecto a esta encíclica, aparte de tu actividad gremial, qué interesante, también es académica porque fue tu tesis de consagración en la carrera de Historia, ¿no? ¿Dónde egresaste? Yo egresé del profesorado Joaquín B. González. Ah, bueno. Hice el profesorado de Historia allí mientras trabajaba, y con la actividad sindical también por delante. Fueron años de estudio, y al finalizar los estudios no encontraba un tema que me identificara a mí como que yo quisiera abordar, ¿no? Y cuando llegó la encíclica a mis manos, me puse a pensar. Primero lo leí, como habíamos hablado ayer, estas cosas ya las leímos en otro lado. Sí, yo me pasó a mí. Ya las habíamos leído en otro lado, y me empecé a hacer preguntas de cómo surge, cómo son las raíces históricas de este escrito y del actual discurso del Sumo Pontífice, ¿no? Y uno de las primeras problemáticas que tuve, que hablando con la profesora que se encargó de alguna manera de guiarme en el trabajo de realizar la tesis, fue: mirá que esto es un tema actual, ¿cómo lo vas a convertir en un trabajo histórico? Y le expliqué, bueno, espero que te salga, me dijo. Y de esa manera comencé a trabajar con documentos históricos de la Iglesia Católica. También me tuve que empezar a estudiar un poco sobre teología, o sea que no entendía demasiado. Y en ese punto se dio este trabajo que por suerte se convirtió en libro. Lo he presentado también en el Joaquín B. González, y bueno, un orgullo también haber egresado de esa casa. Y hoy, para contestarte la pregunta inicial, me percibo como trabajador en primer lugar, como profesor de historia y como un militante peronista. Bien, porque qué interesante el prólogo que tiene tu libro, que es nada menos que de Emil Secuda, que es jefe de oficina de la Pontificia Comisión para América Latina. Y es provocador el nombre de... provocador en el buen sentido, ¿no? Sí. Porque promociona del prólogo cuando él plantea del goce consumista al gozo evangélico, una piedra de escándalo. Laudato Si. Porque justamente vos decías lo que me había sucedido a mí. Cuando yo empiezo a leer la Laudato Si, digo, yo esto lo leí, hasta que finalmente voy al proyecto argentino para el modelo nacional, o el modelo argentino para el proyecto, famoso trabajo de Perón. Digo, acá estamos viendo, porque tiene mucho que ver justamente con esa declaración que hizo Perón referente al medio ambiente en determinados momentos. Pero en la contratapa se habla también de que muchos no saben cómo encuadrar la encíclica. Si es una encíclica verde, esto lo estoy diciendo entre comillas, en defensa del medio ambiente, o que se trata de un discurso político. Y evidentemente cada encíclica en sí misma es un discurso político, todo es político. Bien, ¿cómo lo enfocás vos? A ver, vos tenés que desarrollar el libro, no yo. Claro. Las directrices principales, cómo te acercaste, cómo lo desarrollás y cómo lo ves en este momento tan grave de la situación, no solo argentina, sino universal también, ¿no? Fundamentalmente lo vimos con mis compañeros, y lo vi yo en forma particular porque fui que realicé el libro, desde el mundo del trabajo. Centrarnos desde una perspectiva de trabajadores fue esencial para, primero, comprender la encíclica, y segundo, para desarrollar un trabajo sobre la encíclica.
el mundo del trabajo para el discurso de Francisco y las acciones, porque si bien hablamos de discurso cuando habla, pero las acciones que ha llevado a cabo Francisco son muy importantes. El mundo del trabajo está en el centro, cuando en realidad nos están proponiendo, y en la actualidad lo vemos claramente, donde el dinero, el dios dinero, como dice Francisco, está en el centro del sistema. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es volver a poner las cosas en su sitio y de alguna manera decir y denunciar lo que este sistema está provocando, sobre todo para el mundo del trabajo, ¿no? El avance de la tecnología, que está haciendo perder muchos puestos de trabajo. También las relaciones laborales cada vez se están convirtiendo en trabajos más precarios. Tenemos en el libro, yo hablo mucho y hago un ejemplo sobre el caso de los repartidores de Rappi, en el cual son trabajadores precarizados. La precarización absoluta. Sin embargo, esos trabajadores precarizados son los que votaron este modelo, justamente porque carecían de un escudo contenedor y protector, como puede ser un gremio, un sindicato, y de gente como vos, gente que está sola, con una bicicleta, sin ningún tipo de cobertura. Por eso después comentame, no digo a mí, a todos los oyentes, qué relación, si existe como tal, hay entre esta encíclica y lo que respectivamente llaman la teología del pueblo o algo por el estilo. Yo creo que es diferente, pero en fin, aclararnos, ilustrarnos vos. Sí, hay una relación directa, sobre todo porque pone en el centro no solo el trabajo, como dije anteriormente, sino el pobre pueblo trabajador, ¿no? Uh-huh. El pueblo trabajador, que es el sujeto de la historia. Ayer recuerdo que conversábamos sobre este tema, de los pueblos hacen la historia. Entonces, con lo que es la teología del pueblo, es primordial para el pensamiento de Francisco, que es una teología que viene desde abajo hacia arriba, no viene desde las cúpulas jerárquicas de la iglesia a decir qué es lo que tienen que hacer, sino que es de alguna manera escuchar al pueblo, a la masa, ¿sí? Qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está pasando. Y un poco para retomarlo con la encíclica, Francisco hace una invitación no solamente a la iglesia, al interior de la iglesia, sino a toda la sociedad, porque cuando Francisco expresa que hay que ir a las periferias existenciales, no solamente le está hablando a los sacerdotes, le está hablando a la política también, que un poco explica la realidad que estamos teniendo hoy en día. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó a todos para que tengamos esta realidad política, ¿no? Claro, sobre todo ahora que se quiere imponer una ideología del egoísmo, salvate vos. Entonces, alguien dijo, me acuerdo, ¿no? Sí, viva el egoísmo, porque como decía Adam Smith, la suma de todos los egoísmos hacen esto. No estoy recordando, bueno, uno de los tantos payasos que supimos tener en nuestros esquemas liberales responsables, que los tenemos ya desde la época, de Mariano Moreno en adelante, de la época de 1810, ¿no? El otro día nos referíamos a eso hablando de Joaquín Campana, como ya en mayo, y eso hay un excelente trabajo sobre el mayismo de Fermín Chávez, se preanuncia esta dicotomía, no me gusta decir la palabra directa, pero esta dicotomía de un pensamiento solidario, hispanoamericano, teológico, en contra de un pensamiento absolutamente individualista, regido por el dios Mamón. Pero, ¿por qué no nos comentás cuáles son los ejes principales de la encíclica Laudato y en qué hace fundamentalmente hincapié? ¿Cuáles son los ejes principales? Bueno, los ejes principales son, en primer lugar, el medio ambiente, que es utilizado más como una excusa para denunciar
un sistema que mata. Nosotros vemos el deterioro del medio ambiente, no es algo que es fortuito, sino que es casual. Las empresas están deteriorando, contaminando, sobre todo él habla mucho del mundo de las finanzas, son una de las industrias que más contamina, a pesar de que no pareciera que fuera así, pero la cantidad de papel que se gasta en los bancos es increíble. Sobre todo el medio ambiente, en segundo lugar, utiliza una serie de conceptos que son muy importantes destacar, que sirven para analizar la realidad y también para construir políticamente alternativas, ¿no? Que es como el concepto de la cultura del descarte, este sistema que todo, así como todo se convierte en basura rápidamente, un celular que tenemos hace 2 años ya no sirve más porque salió un modelo nuevo y hay que salir corriendo a comprarlo, si no queda fuera del sistema. Lo mismo está ocurriendo con los seres humanos, y esto lo estamos viendo con la penosa frase de que algo harán, si se están muriendo de hambre, algo harán para no morirse de hambre, como si fuese tan sencillo, para una persona que no tiene los recursos necesarios obtener el alimento hoy en día con la inflación galopante que hay. No, sí, eso verdaderamente es el cinismo de esta gente, o la realidad paralela en la que viven verdaderamente, y en la cual el concepto de humanidad no existe, porque los seres humanos no son entidades descartables, ¿no? En la cual vos tenés todo el derecho a morirte de hambre o a suicidarte. Es más, el deseo nuestro es que vos te mates, porque es evidente que en un sistema económico como el que quiere imponer el gobierno que fue votado, sobran 20 millones de habitantes. Sobran 20 millones de habitantes. Bueno, lo que estábamos hablando, y yo creo que esto preocupa muchísimo. Estoy tratando de buscar el término, ¿no? A Francisco, porque hoy, por ejemplo, hubo una manifestación bastante contundente de los mal llamados curas villeros, porque para mí, bueno, son curas de opción por los pobres, referente a este ministerio eufemísticamente llamado, ni siquiera de desarrollo humano, ¿cómo se llama? Capital humano. Capital humano, porque todo es capital. Sí, todo tiene que ser... Todo tiene que ser capital, medido, ¿no? Bajo una teología económica. Claro, porque hablar de bienestar social para ellos es pornográfico. Entonces tiene que ser de capital humano. Entonces ya estaban planteando hoy los curas de opción por los pobres, diciendo, bueno, ya la renuncia inmediata de Petovelo, porque resulta que las hierbas no eran tales, sino ahora tienen que repartir los millones de cajas de leche condensada que los pibes no están consumiendo, y que la tenían encanutada mientras ellos desayunaban, hasta que no fueron denunciados. Esto fue la denuncia de un periodista ahora trato de recordar qué medio, no precisamente de La Nación Más, ¿no? Bueno, que surgió todo esto. Pero todos los días están haciendo renunciar a algún funcionario, y hubo una funcionaria que agarró unos paquetes de hierba, los llenó por los cables de televisión, y al mismo tiempo sacó un Twitter diciendo, yo llevo una vida muy ordenada con mi pareja, así que déjenme de inventarme novios, pero en medio de este programa el término, de este quilombo, que venga esta chirusa a hablarme de su vida personal, es para decirle, no solamente me importa un carajo, sino que tenés que ir en cana. Y esto va a terminar mal, lamentablemente. No lo digo yo solamente. El problema es que es lo que viene después y qué proyectos alternativos hay. Por ejemplo, ustedes desde el ámbito gremial, ¿qué es lo que plantean, es decir, desde el mundo gremial sindical, como alternativa a todo esto, de lo que pueda suceder? Porque yo sé que son conscientes de que la situación social está en permanente zozobra, por utilizar un término suave. Bueno, en primer lugar hay que reconstituir los lazos sociales, ¿no?
¿De qué manera? Sobre todo vienen a romper lo que es el modelo sindical argentino. Eso está clarísimo. Entonces, en primer lugar, hay que resistir para recuperar los lazos de solidaridad. Que eso es lo que estamos trabajando los delegados. Es muy importante, acá me tengo un cachito, es muy importante la tarea de los delegados gremiales. Bien. Es importantísima porque es de alguna manera el sostén de la organización sindical, porque nosotros estamos día a día con los compañeros de trabajo y día a día tenemos que reforzar estas palabras de la solidaridad. Es muy difícil hoy en día para un compañero esto que recién mencionaste de no me importa el otro. Mientras yo siga trabajando no me importa el otro. Pero es como la famosa frase, un día vinieron por otro y no me importó. Sí, famoso. Y después cuando vienen por vos es cuando que le atribuyen a Alberto Brecht, sí. Exactamente. Pero ahora vienen por mí y ya es tarde. Y ya es tarde. Ya es tarde. Entonces, una de las tareas primordiales del delegado sindical hoy en la actualidad es primero resistir los embates de esta política económica, porque nos están arruinando a todo el mundo. En ningún momento de que yo empecé a trabajar, que empecé como actividad laboral, pasó esto de que te paguen el sueldo dos semanas tarde, por caída de actividad tan abrupta. Uh-huh. Y estamos hablando de una cadena de farmacia que, a pesar de la crisis, siguen vendiendo porque los medicamentos son de primera necesidad. Sí, pero cada vez se venden menos. Y se venden menos, y también como las transferencias a las provincias no están llegando, las provincias no están pudiendo pagar a las farmacias, no solamente donde trabajo yo, sino en otras empresas. También a los sindicatos se los ve afectados porque le retasean la plata de las obras sociales, y ahí se hace un conflicto con la cadena de pago que se ve influenciado y se ve justo en la tarea laboral. Y para culminar con lo de la organización sindical, es justamente lo que tenemos que hacer es más organización, inculcando los valores, lo que es el modelo sindical argentino, lo importante que fue y sigue siendo para nuestro país. Porque los sindicatos, cuando ocurren estas crisis, son las que salen a bancar la parada. Por ejemplo, en la pandemia, los sindicatos fueron los que dieron hoteles para que la gente que se encontraba aislada, proporcionaron toda su estructura, los campos recreativos. Entonces es muy importante el modelo sindical argentino, cosa que otra gente los quiere destruir en este momento. No sé, los quieren destruir. Es más, si ellos pudieran, sacarían el estatuto del peón, sacarían la indemnización por respiro, las vacaciones pagas y obviamente la cobertura social. Ese es el esquema. Yo no me olvido que un personaje nefasto, pero que está en todos los gobiernos, que se llama González Fraga, cuando dijo, les dijeron que podían cambiar de celular, que podían viajar, que podían... Claro, él todavía no se atrevió a decir, le dijeron que podían comer y que podían comprar aspirina, y eso no es normal, porque claro, en el fondo ellos lo que quieren es la eliminación. Entonces yo le diría que justamente lo normal, la anormal, es la existencia de una clase social hegemónica, porque es una clase social hegemónica, que piense como ellos. Hoy que ve una persona mayor en el subte diciendo, está muy bien, yo acompaño lo que hace el gobierno, porque no pueden salir, claro, a veces puede seguir pagando el subterráneo. Vamos a ver hasta qué punto, ¿no? ¿Qué quieren? Todo regalo, no, nadie quiere nada de regalo, pero esto es el imbécil, el descerebrado, el zombie, que va manejando un auto y ve una manifestación de gente que está reclamando que se quedaron sin trabajo porque cerró la empresa, la pyme, como están cerrando todos los días. Es impresionante ahora la cantidad en Santa Fe, sí, de fábricas de zapatos. Bueno, Córdoba. Y le grita, ¡anda a laburar! Pero está gritando que justamente se quedaron sin laburo. Entonces,
Con un tipo que dice eso, uno se da cuenta de que tiene un problema de una carencia neuronal significativa, que tiene las neuronas comidas. Y ese tipo vota, lamentablemente. Bueno, ese es un sector social que yo digo hay que fumigarlo verdaderamente. Así como ellos quieren eliminarnos a todos nosotros, oye, estamos llegando a un callejón sin salida, que el problema no es que ellos los maten a nosotros o los matemos nosotros a ellos, sino cuál es la alternativa, qué es lo que viene después. Por eso me interesaba tu punto de vista como gremialista y como analista de las encíclicas, porque no solamente la Laudato, vos has trabajado con todas las encíclicas de Francisco. Comentanos ahora bien cómo está armado este libro y cómo encuadrás vos el pensamiento de Francisco, porque acá también hablamos del Padre Jorge. Yo lo conocía como el Padre Jorge. Cuando me encuentro con él en el Vaticano, santidad, esto y aquello, y a él le gusta que le digan Padre Jorge. O sea, los que lo conocemos, no, soy el Padre Jorge. Que santidad le diga a alguien, bueno. Coméntanos eso justamente. Bueno, el libro primero lo armé de una manera investigando qué fue lo que ocurrió en el pasado para que Francisco se convirtiera en Francisco, ¿no? Mejor dicho, para que Bergoglio se convirtiera en Francisco. El padre Jorge creció en un contexto muy particular, ¿no? Con el surgimiento del peronismo, después, bueno, la proscripción del peronismo, pero a la vez con un hecho muy importante que fue el Concilio Vaticano II. Que el Concilio Vaticano II de alguna manera abrió las puertas para las reformas en las diferentes iglesias de todo el mundo. Y acá en Latinoamérica principalmente empieza a haber un clima de reforma en lo que es las iglesias, y empieza a haber esta noción del pobre pueblo trabajador, del pueblo como sujeto social. Y se empieza a vislumbrar esta teología, que hoy la llamamos teología del pueblo. A ver, sí. ¿La teología del pueblo tiene algo que ver con la teología de la liberación? La pregunta es por lo siguiente. Sí. Vos estabas hablando del Concilio Vaticano II, pero hay sectores, sobre todo el nacionalismo argentino, yo los conozco bien, que son preconciliares. Y algunos con sotana, Sí. Que es más, se llaman sede vacantistas porque dicen que la sede del Vaticano está vacante. No aceptan a Francisco, no aceptan a Paulo VI. Ellos se quedan. Esos sectores existen, lamentablemente. Yo me los he tenido que fumar. Entonces hablan que esto es la teología de la liberación, que no es otra cosa que la infiltración marxista. Lo interesante es que el Cristo vence es la infiltración liberal, masónica, de Churchill, absolutamente para voltear al peronismo. Acláranos bien, ¿qué diferencia hay entre la teología? Yo sé que hay una diferencia, pero me gustaría que vos la abarques. No, hay una diferencia sustancial. Porque exacto, entre la teología del pueblo y la teología de la liberación, para que los oyentes... Por eso remarco teología del pueblo, porque teología del pueblo es un fenómeno netamente argentino. Nosotros argentino, bien. No bien. Tenemos... bien. No tenemos... Emil se lo explica muy bien en el prólogo. No tenemos un Camilo Torres, cura guerrillero que tome las armas, todo esto no. Se inventó un enemigo comunista para implantar la doctrina de la seguridad nacional. Cuando en realidad el verdadero problema de estas clases oligárquicas o hegemónicas era el peronismo. Exactamente, el odio al peronismo. Y es el peronismo hoy en día, porque... hablando es el peronismo como expresión política, cultural y social, no porque hoy me enteré que hubo un senador peronista de Entre Ríos que firmó toda la ley de bases. Claro, tiene el cartel de peronista, pero por abajo reparten la guita, y justamente esta ley de bases significa, respecto a la Laudato,
la entrega de los recursos naturales sin ningún control durante 30 años, que va a ser terriblemente contaminante, terriblemente extractivo. Pero Hernán, vos tenés una larga trayectoria. ¿Por qué no nos describís a mí y a los oyentes lo que ha sido justamente tu historia personal, que es una historia del país, verdaderamente? No te estoy poniendo como viejo, por Dios. No. Pero estoy diciendo que justamente hay una praxis en todo tu discurso. Sí, bueno, primero y principal, yo provengo de clase media. Si bien trabajé, que me parece que te referís a eso, en la Unión de Bancos Suizos, Deutsche Bank, Citibank. Ciencias económicas. Sí, sí, y JP Morgan en Nueva York, a diferencia de todos los que pasaron por esos bancos en Nueva York, como son Caputo, Prat Guy, Bausili, todos los funcionarios de Macri, que ahora algunos están en este gobierno. Son de terror. Yo no fui ni al Newman ni al San Andrés, yo fui al Liceo Militar General San Martín y al Liceo Militar General Roca. Soy puramente clase media, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero son lugares de estudio de excelencia también. Sí, bueno, pero no es el Newman. Yo iba en colectivo al liceo, me vivía en Belgrano, me tomaba el tren del Belgrano R hasta Malaverno, me esperaba el chofer en la puerta del Obvio, sí, entiendo colegio, a lo que te referís. Es decir, he tenido mucho más tacto con la realidad. Somos 7 hermanos, mi familia ha estado bien económicamente, ha estado mal económicamente, así que no... siempre estuve mucho más cerca de la realidad de lo que está un Caputo o cualquiera de estos personajes. Sí, por extracción social económica y aparte por ideología. Es que la ideología de ellos, en realidad, no es el término, pero supongamos que sea válido, no es criticable, porque ellos desde que mamaron de la teta de la madre, donde se criaron, donde estudiaron, estudiaron en la universidad, de donde hicieron posgrados y donde trabajaron, primero que siempre fue muy fácil todo, nunca tuvieron ningún obstáculo para lograrlo. Y segundo, que fueron siempre pro mercado, si querés, o pro capitalismo, pero que esto ni siquiera es capitalismo, ojalá fuera capitalismo, pero pro beneficio. Sí, pero un capitalismo salvaje. Claro, pro un capitalismo social, ¿no? Es decir, pro beneficios propios. Exacto. En realidad, ¿no es cierto? O sea, el egoísmo, ¿no? El egoísmo, exactamente. Que como decía Anne Smith, viva el egoísmo, porque la suma de egoísmos hacían, esas teorías tan peregrinas, ¿no? Y bueno, y Mondino es parte de eso. A ver, Mondino de hecho, Guillermo Mondino era el hermano de Diana. Funcionario de Caputo. Perdón, de Cavallo. Cuando era un chico de la Fundación Mediterránea. Cuando yo vivía en Estados Unidos, me lo he cruzado en el tren, nunca he cruzado más de 2 palabras, porque nunca, obviamente, de nuevo, si bien yo vivía allá, nunca. En el tren en Estados Unidos. Sí, de vuelta a casa. Claro, sí. Trabajaba en Lehman Brothers, después se pasó a Berkeley, cuando Lehman Brothers quebró, y la hermana, Diana, era la presidenta, sigue siendo, ahora no sé cómo habrá hecho, porque en teoría si es canciller no puede tener esta función. Habría que ver el balance del Banco Roela, que es a lo que quería llegar, que el Banco Roela es el que heredó del padre tanto Guillermo como Diana heredaron un banco del padre que de casualidad sigue vivo. Y el marido de Diana Mondino, vos te debes acordar, del Banco Integrado Departamental. El marido de Diana Mondino no puede pisar la zona sur de Santa Fe, particularmente Venado Tuerto. Porque dejaron un tendal ahí. Él era el dueño del banco, él era funcionario del Banco Central. Había, en la época de auge de los bancos, los fines de los 80, principios de los 90, varios bancos, él estaba en la parte de liquidación del Banco Central, que básicamente liquidaba los bancos que no daban los números, privados los liquidaba. Entonces, a varios bancos que tenían con números complicados, como fue los 80 y 90, que cualquier vivo ponía un banco, también hay que decirlo, los liquidó. Pero los liquidó y a su vez un amigo de él los compró y crearon, por eso se llamaba integrado departamental, porque era una integración de bancos. Duró 2 o 3 años, captó depósitos y también voló por los aires, ¿no es cierto? Esos son
Pero además, esa es lo que... Pero no son economistas, son timberos. No, evidentemente. sí, ojalá fueran timberos, porque el timbero asume un riesgo con Claro, un beneficio. pone la guita propia. Y además hay para un jugarlo. costo-beneficio. Acá ellos se aprovechan del Estado para sacar beneficio privado. El Caputo, cuando era funcionario de Macri, tiene un fondo de inversión. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad invirtió en el fondo de Caputo más de $1.000 millones. Cañonero, vicepresidente del Banco Central en época de Macri, era el dueño, eran unos accionistas de SBS Valores, socia de Franklin Templeton, y estaban negociando emitir deuda con Templeton y él era vicepresidente del Banco Central. Es increíble. Pero tiene que ver con, estábamos hablando antes de las invasiones inglesas y demás. Son tipos... O el caso de González Fraga, por ejemplo, Bueno, que ni dice, hablar. te hicieron creer que podía haber movilidad social, Sí. que podías irte de vacaciones, que podías tener cobertura médica, que podías comprarte un auto, que podías... Pero eso no es normal. Claro, lo normal es que con guita del Estado salga a bancar esta empresa, como dice Vicentín. Exactamente. Salga a bancar a Vicentín. Exactamente. Que los dueños de Vicentín estaban en un yate en medio Sí. cuando los hacen miércoles. Sí. Estaban arriba de un yate, disfrutando Y siguen tranquilamente. siendo tan ricos como... Netamente, claro, porque después nos estamos agarrando con el ex intendente, lo cual está bien, Sí. de Lomas de Zamora, pero porque al tipo le gusta la beretonga o algo Sí, por el sí, estilo, sí. es más llamativo. Yo no conozco las putas de Vicentín, estas sí porque No, salen sí, los... sí. Pero es lo mismo, No, que es exacto. pero es lo mismo, sí, sí, porque sí. está bien, uno lo hizo con Lomas de Zamora, estoy hablando del intendente, Sí. y con otro fondo y otra cuestión. Pero Vicentín es una estafa escandalosa, perdón. Sí, te digo algo peor todavía. Lo que hizo el macrismo dentro de sus habilidades para el mal, claro, están, no me acuerdo el nombre exacto, pero sería similar a lo que es un seguro de mala praxis que sacan los médicos. Ajá. González Fraga, siendo presidente del Banco Nación, sacó de Nación Seguros, que era el único que emitía pólizas, un seguro de mala praxis, entre comillas, para en el caso que ser demandado cuando él dejara su función como presidente o director del Banco Nación, no tuviera que afrontar los gastos del juicio. ¿Qué pasa? Le estamos pagando nosotros, Nación Seguro le está pagando y él y todos los funcionarios macristas. Eso es inaudito, ¿verdad? Nación Seguro le está pagando los abogados. Está bien, te dicen, no, si después el juicio sale, es decir, es declarado culpable y tiene que pagar, pero acá los juicios son eternos. Sí, tiene que pagar las costas procesales. Además contrata a los mejores abogados, el juicio dura 15 años Sí. y no pasa nada. Mientras tanto el Estado, el Banco Nación Seguros, le está pagando los abogados que él contrató. Bueno, eso es inaudito. Eso también explica también la existencia de un Milei de todo este gobierno. Es decir, hay un sector de la población que es netamente podrido. Recién estábamos hablando, el otro día en Los Olvidados, evocamos la figura de Joaquín Campana, que si bien era un patrillo, él encabeza la revolución de los orilleros. Sí. Pero no hay ninguna avenida Campana. Sí, hay una localidad de Campana. Sí, pero sí, hay sí. una Sí, avenida... bueno, pero también donde está la localidad de Campana no podían no ponerle Campana. Claro, pero también tenés una avenida Alvear Sí, sí. con un monumento que le pagamos a Burdel para tenerlo, uno de los mejores monumentos ecuestres que hay. Hay una avenida Quintana, que Sí, es el sí. tipo que amenazó con bombardear Rosario si llegaban a tocar el Banco de Londres. Y tenemos una pero tenemos calle Padilla y Saturnino Rodríguez Peña, que son los que posibilitaron la fuga de los jefes británicos tomados prisioneros en las invasiones inglesas, lo cual les significó a ellos tener una pensión de por vida del Imperio Británico. Es decir, las invasiones inglesas costaron muchísima sangre Sí. a Argentina. Sí, Estos sí. tipos dejan libre a los... Otra de las cosas, cuando tomaron Buenos Aires, se incautaron del situado real, se llevaron toda la guita y ya la Argentina quedó en quiebra. Sí. Buenos Aires quedó en quiebra, todavía no Sí. era la Argentina. Sí. Ni un penique recuperamos, después que lo dejamos libre todo esto. Bueno, toda esa clase social es la que sigue gobernando,
con otra clase social más advenediza. Sí. Y advenediza porque son, qué sé yo, Echarrain con esa barba jasídica, Marcos Galperín, Sí. es decir, son todos los paisanitos que se hicieron ricos, que estaban el otro día, todos en el Yao Yao. El Yao Yao. Lo interesante es lo siguiente, que hoy ya hubo una advertencia de la comunidad judía diciendo que estaban preocupados por las actitudes de este demente porque podía significar un brote de antisemitismo. Sí. Yo lo noto. Es decir, tiene que haber un caldo también en los muchachos que les gusta un poquito la... Pero que ya estos judíos de mierda, que esto y aquello, le digo, sí, pero no es solamente Milei, muchachos. Vos tenés que el dueño de la Argentina, me refiero a ese rey, el dueño de la mitad de Mendoza, de Irsa, todo esto, con una barba jasídica, se disfrazan de tales, se disfrazan de personajes bíblicos. Este anormal dijo que antes venía del pasado porque lo conoció al perro peleando en el Coliseo Romano. Sí. Ahora viene del futuro, como Terminator, se ve que no entendió la política, porque aparte es un débil mental. Y probablemente el lunes tengamos de invitado acá a un amigo mío que trabaja en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, pero que estuvo este mes en España. En España están furiosos con Milei. Sí, sí, sí. Me dice, bueno, España me dice, son macanudísimos que yo, pero están todos peleados. El madrileño odia al catalán, Sí, el sí, catalán sí, sí, odia sí. aquello, aquello. Bueno, vos sos servicio de Sandé de Vasco, yo soy Aspiri de Ibar, Guipúzcoa, ya conocemos cómo es todo esto. Pero están enfurecidos verdaderamente porque lo de Milei es verdaderamente increíble. Pero a su vez lleva de acompañante a un pelotudo que ahorraba en latas de atún, Sí. Ramiro Barra, que decía, a mí no me importa que privaticen la televisión pública, porque en Paca Paca se la agarran combinación. ¿Con qué? Sí, porque hablan mal de España, y yo soy español. Sí, sí. Es decir, tenemos funcionarios que no son argentinos, que son españoles, y después vamos a España a decir, son todos una manga de... Bueno, escúchame. Estamos en mano, Pepe. pero es un desquicio mental, perdón, Hernán. Tenemos la vicepresidenta que no se Qué cansadita que está, ¿eh? Sí, sí, bueno, está actuando por su cuenta. Claro, eso iba, a eso no, me refería. no se cansa de reivindicar el heroísmo de su padre, que era del... En la lucha contra la subversión. No, y era de la compañía de Comando 602 en Malvinas. Sí. Pero Que estaba bajo el mando de Rico. Aldo Rico. Aldo Rico. Aldo Rico, Que sí. la crean existía la 601 y la 602 102. la crean justamente para Malvinas. Pero tenés a Milei, que subió en sus tantos tweets que sube un recorte de Margaret Thatcher hablando del Estado, que el Estado era una carga, que bla, 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 Sí, bla, sí. y que dice que en realidad no era plata del Estado, era plata de los taxpayers, de los pagadores de impuestos, como diciendo que el Estado le robaba. Sí, ese es el argumento. Bueno, Entonces el que va de impuestos es un héroe. pero ¿sabes qué pasa? Que un año después ella estaba mandando la Task Force a Malvinas con plata de los taxpayers, que tanto Realmente, decía. ¿quién paga eso? Claro, ¿con qué pagó los 40 Pero, buques que vinieron? Y perdón, el par de cojones del acorazado George Washington. Es decir, que lo que siempre digo, ¿no? Tiene 4 flotas. 4 Sí. flotas significa un Portaaviones. un portaaviones nuclear con toda una escolta de 20 Sí. buques, etcétera, etcétera. Llevan la bandera de las barras y las estrellas. Sí. No llevan la bandera de Berredi. No. No llevan la bandera de Ford Motors. No. No, ¿por qué? Porque es el Estado Nacional. Exactamente. ¿Quién banca eso? ¿Quién banca la NASA? Claro. Lo banca el impuesto. Claro. Lo banca el pueblo norteamericano. Claro. ¿A través de qué? De los impuestos. Porque Claro. vos podés matar a tu madre, Pero no podés dejar pagar impuestos. pero si evadís impuestos, vas en es un cana. delito federal. Bueno, Vas en cana, como Al Capone, Sí. que es el día de los enamorados acá. Ya lo festejaron cargándose 14 tipos en la matanza de San Valentín. Sí. No, por eso muerto importa 3 caray. No, sí. No, lo importante es que Flaco Bolé está sacando la guita al fisco. Además, y allá es gravísimo. Y además, de nuevo, los taxpayers británicos están bancando nada más y nada menos que una familia real. Otras cosas, sí. Así que me alegro por ellos y los festejo que tengan semejante tradición y
y locura por la corona, por la corona de su país. Pero que es ridículo el ejemplo de decir que el Estado no tiene que existir cuando tomás, por ejemplo, países... No, pero eso es un absurdo, porque, por ejemplo, ahora vamos a hacer el desfile del 9 de julio. Bueno, ni hablar. Y Eso para mantener a las Fuerzas Armadas contentas. Sí, pero ¿para qué? Justamente porque las Fuerzas Armadas son un bastión del Estado. Claro. Las Fuerzas Armadas son para defender el Claro. Estado. Y él dice, bueno, pero las Malvinas están siendo administradas por los ingleses. Sí. No, hermano, pero esto es un disparate. ¿Qué administrar por los ingleses? Me las afanaron. Sí. No es lo mismo, dice, las Malvinas son argentinas, Lago Escondido también. No, Lago Escondido lo vendió Menem. Sí. Eso es diferente, lo vendimos. Sí. Estamos hablando, bueno, eso es para bailar el agua a la Villarroel, que aún así no está conforme porque ella tiene su juego propio. Detrás de ella está Alfredo Astiz, aunque te parezca mentira. Me digo, bueno, pero Alfredo Astiz, que es un asesino de monjas, esto, aquello. Le digo, Alfredo Astiz era oficial de inteligencia, hermano, de la Armada. Así que tiene una preparación política y todo esto. Bueno, pero por otro lado, pues si vamos al caso, las Fuerzas Armadas son un gasto, digo en el criterio de él. Sí, sí. O es lo que dijo el imbécil de... el imbécil no, pues no es ningún imbécil. Mala leche de Macri. Dice, yo no entiendo las cuestiones de soberanía, habiendo tanto No, territorio. Sí, es un ignorante. claro, porque yo las Malvinas es agregar déficit. No, el déficit se agregó cuando a tu viejo y a vos les estatizaron la deuda. Sí. Ah, no, porque Aerolínea, yo la vendo, le digo, no, vos vende el culo de tu mujer, pago. Sí. Ahí sí, pago. Pero Malvinas no, Aerolíneas no. Porque es tan mío como las Malvinas. Claro. Bueno, pero ese es el criterio de esta gente. Sí, sí, ellos sí. consideran que lo público es de ellos. Es de ellos. Es de ellos, exactamente. Y es lo que sucedió, por ejemplo, con el candidato que tuvimos, que fue intendente de Buenos Aires. ¿Vos te acordás del Tiro Federal? Sí. La pucha, ¿en qué ubicación estaba? Ahí enfrente No, ni me hables del tiro. de la cancha de polo. No, que- del tiro federal de River. El Tiro Del Federal... argentino, bueno, también, que no pudieron tirar el casco. No, porque sí, lo querían hacer eso Era también. monumento histórico, es monumento histórico Histórico. nacional, entonces no lo podían. Para hacer una torre, Claro, seguramente. sí, Para claro. un negocio inmobiliario. ¿Negocio inmobiliario? Sí, sí, sí. Sí. Como los negocios inmobiliarios, por ejemplo, de Etzerrain. Yo me acuerdo que estando en el Paraná, ya me llevan a pasear en una lancha por el Paraná. Entonces yo estaba en medio del Paraná, bellísimo todo esto. Y veo unas torres de la Gran 7, ¿no? Y le pregunto a los rosarinos, che, ¿pero quiénes viven ahí? Que yo me dice, nadie. Nadie. Eso es para la barguita del narco. Sí. Y todos sabemos que es de Etzerrain. Entonces no pasa acá, como dice, y en eso coincido con Guillermo Moreno, acá no pasa por una ley de derribo, de que salga un pucará, voltear un avión, todo esto. No, flaco, es fácil. No. Irte con un Falcon como en los viejos tiempos, a Rosario, o irte a Nordelta o todo eso. Ahí ya sabemos dónde está No, la a guita. golpear puerta y decir, discúlpeme, ¿usted cómo se llama? Pepe. ¿Y cómo tiene una casa de $550.000? Bueno, pero lo No, interesante... mire, porque... pero, No, Dujovne, por ejemplo, tenía declarado, sí, ahí en Mendoza al 1200. pero no pagaba él. No, no estaba registrado. Por lo mismo que Vudú fue preso. No estaba pagaba registrado. él. Aparte son ratas, son chorros y son ratas. Sí, no hay peor miserable que el multimillonario. Sí, evidentemente. Sí. Bueno, manos de esa gente estamos, porque aparte, y eso está, siempre le digo a los oyentes que lo pueden buscar en Google, cuando Dujovne dice como al kirchnerismo no les prestaban un mango, entonces prácticamente nosotros asumimos sin deuda, claro, y empezaron a pedir y a repartir entre ellos. ¿Y ahora quién le prestan? ¿Ahora quién le presta a este gobierno? Nadie. ¿Y por qué no le presta a nadie? Claro, justamente. Porque se endeudaron ellos. Porque se Por endeudaron el mismo ellos. Caputo. Por el mismo Hoy estaba viendo el video, no me acuerdo Pero dónde. el hombre es el único animal que Tiene tropieza 2 veces con la misma piedra. Bueno. 3 veces Sí. con Sturzenegger, 3 veces Sí. con Caputo, Sí. 3 veces con Cavallo. Sí. O sea, sigue siendo el mismo equipo. Bueno, yo no sé cómo Hoy termina todo estaba esto. viendo, que hacía tiempo que no lo veía, el famoso video de Milei hablando sobre Caputo. Oh, lo vi. Sí. Pero Diciéndole que barbaridades. es un dice. energúmeno
que se patinó, literal, en el Banco Central más de 20.000 millones de dólares de reserva. Dice, ¿cómo pretenden que equilibrar la economía con semejante... Bueno, no tiene mano derecha de economía y eso está grabado. Es cuestión de hora, de tiempo, igual que Petovelo, ¿no es cierto? Está grabado, pero aparte no es una información que yo recibí, que me la dijeron. No, viejo, métete en Google. Googlealo. Milei hablando de mal de Caputo, y ahí te aparece. Listo. Y además, pues, si me decís, no, bueno, pero el plan que está aplicando es diferente al que aplicó en su momento. No, lo mismo. Es lo mismo más rápido, lo que decía Macri. Pero que decía Macri, vamos a la misma cena, pero vamos a hacerlo más rápido. Es lo se mismo lo dijo más rápido. Vargas Llosa, eso, me acuerdo como si fuera hoy. Es lo mismo más rápido. Sí, va, con la lengua trabada como habla Macri, que le cuesta decir una frase de 5 palabras, ¿no es cierto? No sé, por supuesto, y encontrar, por ejemplo, sinónimos o antónimos. Sí. Por eso a mí me causa gracia y dice, sí, pero por lo menos, me decían de Macri, ¿no? Un tipo que es ingeniero, le digo, no debe saber las tablas de multiplicar. La tabla no la sabe. Se habla de que es un título compra. Que hable idiomas, le digo, pero sí, dirá sorry, pero después te dice naiga. Es decir, no hablan bien el castellano, Además, no me vengan con el presidente de Estados Unidos habla inglés y no habla otro idioma. El primer ministro del Reino Unido habla inglés y ni siquiera habla francés. No. Además, no podés, es decir, cuando estás en representación de un Estado, no podés hablar en inglés, tenés que hablar en tu lengua materna. Tenés que hablar en tu lengua materna. Por eso lo critico hasta Cafiero cuando hizo la payasada en Arabia Saudita, si mal no recuerdo, sobre que tiene un pésimo inglés. Estaba hablando como canciller de la Argentina y dijo cualquier... Pero para eso tenemos los traductores. Obvio. Porque si no es... yo, por ejemplo, le escuché a Patricia Bullrich, que le digo, Pato, tomate 2 vinos, un par de whisky, que en pedo hablas mejor. Habla más liviano. En pedo hablas mejor. Aliviana la lengua. Por ejemplo, nunca vas a escuchar a un inglés que hable francés, Nunca. porque hay un desprecio total. Sí. Hay un desprecio total. Yo estando en París, trataba de comunicarme en inglés. Je ne comprends. Y aparte te hablan y entienden perfectamente el castellano, Sí. pero no te lo van a hablar. No. ¿Por qué? Porque estás en Francia y en Francia se habla francés. Vas a la Unión Europea y cada uno habla en su idioma, con un congreso de la Unión Europea, y el español habla en español, el francés habla en francés, el neerlandés, como les gusta decir ahora, hablan en holandés, sí, entendido perfectamente. Porque y el belga habla, como se llama, que es medio francés. En el romanche es el suizo. No, romanche. Flamenco, ahí está. Romanche es el suizo. Bueno, nos vamos a ver el viernes que viene, queridos amigos. Así que será hasta la semana que viene. Y no descuiden el abrigo, que en cualquier momento cae helada de vuelta.